A los 3 meses de terminar su bootcamp, Carlos cerró el portátil y se quedó mirando hacia el techo 20 minutos. Había pagado unos $3,000 durante 6 meses que duró el bootcamp. Había terminado todos los ejercicios y tenía el certificado enmarcado pegado en la pared de su cuarto. Y acaba de fallar en una entrevista porque no supo responder una pregunta muy sencilla. La pregunta fue: dime los pasos exactos para preparar un café. Carlos no falló porque no supiera JavaScript u otro lenguaje de programación. Falló porque nunca aprendió a pensar como un programador. Y hoy te voy a contar por qué eso mismo te está pasando a ti y aún todavía no te has dado cuenta. Si alguna vez te has sentado a hacer un curso de programación y no entiendes nada, si te memorizas la sintaxis de un lenguaje de programación, al día siguiente no te acuerdas, si alguien te ha dicho en algún momento, es que te falta algo de lógica, quiero que entiendas algo que a mí nadie me dijo y me costó mucho tiempo aprender. El problema no eres tú, el problema es que te están enseñando un idioma de la forma equivocada. Te están enseñando a hablar en un lenguaje antes de enseñarte a pensar en ese lenguaje. Es como si te pasaran la receta perfecta para hacer unas arepas, pero está en inglés y tú no sabes nada de inglés. Entonces, ¿qué haces? Sacas el teléfono, buscas el traductor y traduces palabra a palabra. Entiendes los ingredientes, entiendes algo de cuáles son las instrucciones y bueno, haces algo parecido a una arepa. Al final pasaron dos cosas. No entendiste el idioma y tampoco hiciste de la forma correcta una arepa. Y antes de seguir, déjame presentarme. Mi nombre es Ludwig Lixien. Soy desarrollador de aplicaciones con más de 25 años de experiencia y hoy, como la mayoría, estoy metido en todo lo que es la inteligencia artificial. Estoy aquí para ayudarte a crecer en tu carrera profesional. En todos estos años, construyendo software, he visto entrar y salir muchas personas de esta industria de la tecnología. ¿Sabes quiénes son los que de verdad la rompen y se quedan en la industria? No son los que se memorizaron la sintaxis de Python o de JavaScript. No son los que se conocen 7 frameworks. Son los que aprendieron las bases y aprendieron a pensar como un programador. Y es aquí donde viene la verdad incómoda. Amigos invisibles, eso no tiene nada que ver con código. Un programador no piensa normalmente en palabras, piensa en procesos. No se pregunta qué escribió o qué va a escribir en el código. Se pregunta qué decisiones tiene que tomar, cuál es el orden correcto y qué pasa si algo falla. Es una forma de ver el mundo, no una simple habilidad técnica. Te lo voy a demostrar con algo que posiblemente hiciste esta mañana sin darte cuenta. Te levantaste, preparaste un café en 3 minutos, te lo tomaste y fin. Si le preguntas a una persona normal cómo preparar un café, te dice, pues sencillo, pones agua, el café, le das el botón y está listo. Si le preguntas a un programador, pasa esto. Primero, verifico si hay agua en el tanque de la cafetera. Si no hay o no hay suficiente, la llena. Luego, comprueba los granos, si hay suficientes granos o polvo de café en la cafetera. Si no hay suficiente, lo rellena. Si no hay suficiente y no hay en el pote, piensa en comprar. Si tiene que comprar, seguramente cambia de plan porque en el momento no puede ir a comprar café. Luego decide, ¿va a ser un café americano o un café con leche? En el caso de que sea un café con leche, dice, bueno, veamos si hay leche. Revisa la nevera. Si no hay leche,
dice hay que comprar, pero no puede salir a comprar y entonces se queda con un café americano. En el caso de que si hay leche, dice, bueno, sí, un café con leche. Ya estás todo en la cafetera, enciende el botón, espera los 3 minutos y luego valida cómo salió el café, si estaba bien, si le faltaba azúcar, si le faltaba agua, si le sobró café. Y en caso de cualquier respuesta negativa o positiva a las preguntas anteriores, hace los ajustes necesarios para que su próximo café sea mejor que el que se acaba de tomar. Una persona normal solamente ejecuta las cosas. Un programador diseña un sistema en todo lo que hace. Y aquí está el punto que te va a volar la cabeza. Esto no aplica solo para programar, se puede aplicar para todo. Te voy a poner un problema que todos hemos pasado alguna vez, por lo menos en nuestra vida. Mañana tenemos una entrevista de trabajo, presencial por supuesto, en un lugar que no conocemos. Una persona normal te dice o piensa, bueno, salgo más temprano, 1 hora, hora y media antes y ya. ¿Qué pasa el día de la entrevista? Llega tarde, sudando, con la camisa arrugada. ¿Por qué? Porque hubo una falla en el metro que no sabía. O porque el edificio tenía 2 entradas que tampoco sabía. O porque no tenía suficiente dinero para el parqueadero. Un programador ataca este mismo problema de otra forma. Lo convierte en un sistema. Paso 1. Recolecta información antes de decidir. Ubicación exacta en Google Maps. Cuánto te tarda en llegar en los diferentes tipos de transporte que hay. Cuál es el clima que va a ser ese día. Qué hace la empresa. Cómo es el edificio. Cuáles son las entradas. Paso 2. La ropa. El currículum. El teléfono cargado. Suficiente dinero para cualquier contingencia. Irse en metro, el taxi o pagar el parqueadero. Paso 3. ¿Qué pasa si el metro falla? Bueno, tiene para tomar un taxi o un mototaxi. Si llega muy temprano, ¿qué pasa? Ya identificó un café a través de Google Maps que queda cerca para no llegar demasiado temprano, pero tampoco llegar tarde. Va al café y espera lo suficiente para llegar a tiempo. Paso 4. Hace una simulación. Un día antes o días antes de la entrevista, va hasta el edificio. Hace la ruta en el horario que va a salir el día de la entrevista. ¿Para qué? Para saber si todo anda bien. Y llega hasta la puerta del edificio y ve si todo se ajusta a lo que él tenía planificado. Paso 5. Valida lo que hizo. Llega el día de la entrevista, ve a qué hora llegó, cómo funcionaron el transporte, si llegó a la hora, si llegó temprano, si llegó justo a la hora. ¿Para qué? Para que la próxima vez no le vuelva a pasar. Y ajusta de esa forma su sistema. ¿Ves lo que acaba de pasar? Convirtió la incertidumbre de ir a un lugar que no conocía en un proceso de pasos y decisiones. Y el día de la entrevista llegó tranquilo, no porque era más inteligente que los demás, porque tenía un sistema. Eso es pensar como un programador. No es una app, no es una agenda, es una forma de atacar y resolver los problemas. Y funciona para una entrevista, para un viaje, para ahorrar, para aprender un idioma, para lanzar un negocio. Funciona prácticamente para cualquier cosa. Por eso te digo, amigos invisibles, no aprendas a programar. Aprende a pensar como un programador primero. Porque cuando tu cerebro aprenda a pensar como un programador, cualquier lenguaje de programación será cuestión de semanas o pocos meses para aprenderlo. Cualquiera. JavaScript, Python, Go, Rush. Todos los lenguajes de programación son solo dialectos
de la misma forma de pensar. Pero si aprendes los dialectos sin aprender a pensar, te vas a quedar como nuestro amigo Carlos, con un certificado y mirando el techo. Y si te viste reflejado en nuestro amigo Carlos, si estás cansado de los cursos que te dejan con el certificado en la pared y la misma sensación de no avanzar, no sigas intentándolo solo. En la descripción te dejo un enlace para una mentoría gratuita conmigo, para ver en qué punto estás y cómo empezar a pensar como alguien que construye, no como alguien que memoriza. El cupo es limitado, así que no lo dejes para después. Y suscríbete y activa la campanita porque en este canal no te vamos a enseñar sintaxis. Eso ya lo tienes gratis en YouTube desde hace 10 años. En este canal vas a aprender a pensar como un programador, a pensar como una persona que construye el mundo digital. Nos vemos en los próximos videos.